muchos se preguntarán de lo que nos están viendo y escuchando. ¿El coaching sirve para solucionar problemas? ¿En qué me puede ayudar? ¿Qué diría usted a esa pregunta que parece tan básica, pero no lo es tanto, es compleja? Claro, fíjate, acá estamos tocando un tema interesante y yo me voy a permitir invitarte a que sustituyamos la palabra problema por conflicto, ¿no? Porque todos pues tenemos sin duda alguna algún conflicto en nuestras vidas. Y justamente de allí proviene la importancia de la aclaratoria del tema, porque el conflicto es personal. El conflicto nace, crece, se desarrolla en nuestro interior. De forma tal de que somos nosotros los gerentes del conflicto, los que tenemos esa gran capacidad y responsabilidad de gerenciar efectivamente el conflicto, al punto de que busquemos la ayuda a través del coaching para que un profesional sea el que nos ayude a solventar nuestro conflicto, el cual puede ser personal o interpersonal. ¿Cuándo se convierte de personal a interpersonal? Cuando ese sentimiento, cuando esa percepción que tengo de esos estímulos externos comienzan a trasladarse a las relaciones conmigo. Entonces fíjate cómo ese estímulo que viene de afuera no solamente me está generando un pensamiento macabro en mí, que me genera una emoción negativa al mismo tiempo y que me conlleva a realizar serios tipos de acciones pues que no son congruentes con las metas que quiero, sino que además ya se vuelve interpersonal cuando esa emoción y esa acción la traslado a mi entorno social y permito que ese conflicto que nació, repito, en mí, comience sin duda alguna a afectar la relación. Entonces, dicho esto, y respondiendo ya a tu pregunta, ciertamente el coaching hace eso. El coaching permite que a través de las herramientas que podamos manejar en una sesión, que son sumamente poderosas y variadas, la persona en principio se dé cuenta, que es la palabra clave que quiero resaltar en esta primera conversación, y es conciencia. Cree conciencia. ¿Conciencia de qué? De que genera el conocimiento de lo que realmente está pasando con ella. A lo mejor le atribuye responsabilidad al esposo, le atribuye responsabilidad a su hijo, le atribuye responsabilidad al jefe, y dice, ¿por qué es que esa persona me está haciendo la vida imposible? ¿Por qué es que esa persona no valora lo que yo soy? ¿Por qué es que esa persona está atribuyendo responsabilidades afuera y realmente en su interior? Entonces, definitivamente, y repito, respondiendo a tu inquietud, el coaching sirve para eso, para que justamente aplicando herramientas logremos llevar de la manito a la persona en ese proceso de aprendizaje y de crecimiento mutuo, para que en principio se dé cuenta de que el conflicto es una creación personal y que el conflicto no es otra cosa que la percepción que tengo de los estímulos externos que no puedo controlar, pero que, como he mencionado en otros videos que tengo en mi Instagram, lo que sí puedes controlar es el pensamiento que se desprende de esa observación, de ese estímulo, de esa respuesta que tengo afuera. Yo percibo a través de mis sentidos los estímulos externos que no controlo. Yo me formo el pensamiento, es decir, que soy responsable. Con base en esa responsabilidad, con base en ese pensamiento, comienzo a generar emociones. Me estoy tocando en distintas partes del cuerpo porque allí pues se refleja cada uno de estos. La emoción, yo decido si con base en el pensamiento es positiva o es negativa. Generalmente, si me genera conflicto es negativo, es decir, o es rabia, o es miedo, o es tristeza. Entonces, tengo que gestionar, primero identificar la emoción, gestionarla y saber de qué pensamiento viene. Porque sin duda alguna, si no lo gestiono bien, si no soy gerente responsable de ese conflicto, va a afectar relaciones. Pero para eso está el coaching, para eso está esa persona que con formación, por supuesto, especializada, te puede aplicar herramientas específicas para la creación de conciencia y para generar cambios de conducta en ti o en el otro, que no está en sesión, para que cambie el conocimiento de cómo tú estás recibiendo esa interpretación de ese estímulo. Entiendo. No, para nada. Muy enriquecedor. De hecho, es que coaching, pienso que se trata de un cambio en la mirada. Un poco dejar esa posición de victimismo y asumir más la responsabilidad. Porque en efecto, yo creería que todos los conflictos que podamos tener, en todos tenemos un rol de responsable. ¿Ok? Pero ese rol de responsable, pienso que no hay que verlo solo desde un punto de vista negativo, como que ha sido mi culpa. No, y ya la culpa es otro tema que digno de trabajar en otra conversación. Creo que también se trata de que asumir el rol de responsabilidad
es admitir que en mí también está la solución, no hay más nadie. Correcto. Y para eso también, entonces, aplicar todas estas herramientas que de la mano del coach y sería aprendiendo en el proceso. También es muy importante, profesor, la parte de la comunicación. Y por lo menos lo que es el coach ontológico se basa mucho en eso. La comunicación, hacer pedidos, ofertas, promesas, ¿ok? No quedarse solo en suposiciones. Y definitivamente esa parte de la comunicación hay que saberla trabajar, hay que explotarla. Incluso también por la parte de la mediación, en las experiencias que he tenido, yo me di cuenta que buena parte, más de la mitad de los conflictos que se pueden solucionar se han dado por problemas en la comunicación. Muchas veces ocurre que las dos personas en el fondo están de acuerdo con la situación, pero un problema de comunicación, quizás motivado por algún otro tipo de conflicto personal, es lo que nos ha permitido ponerse de acuerdo y solucionar ese conflicto. Puede ser legal, puede ser personal, puede ser financiero, y la comunicación es clave. Entonces, ¿comparte usted su opinión de que definitivamente la comunicación es un elemento importante a trabajar en el proceso del coaching? De hecho, es fundamental. Es la herramienta principal de manejo de coaching. En el coaching, ¿cómo se lleva a cabo? El coaching se lleva a cabo a través de una conversación, justamente. Y es una conversación especializada porque hay 3 elementos indispensables en esta conversación, como lo son la observación. Al coach le interesa observar a su cliente, qué transmite con su gestualidad, qué transmite con su rostro, cuáles son los gestos que está haciendo en la mesa mientras está, o en la silla, mientras está sentado en la sesión. Es la primera, que es la observación. La escucha, que es la escucha activa, que debe ser una escucha con todo el cuerpo, una aproximación adecuada para que el cliente sienta ese grado de empatía que es necesario, que es importante. Pero más que todo y lo más fundamental realmente es la formulación de preguntas poderosas. ¿Por qué? Porque las preguntas poderosas son aquellas que le van a permitir al coach llevar ese proceso, llevar ese baile con esa persona, con ese cliente, a los efectos de que a través de esas preguntas poderosas el cliente pueda escucharse su respuesta. El cliente pueda estar atento y consciente de todas las cosas que está diciendo, incluso sin pensarlo mucho, para que realmente esto que está saliendo del pensamiento a través de la palabra sea lo que le dé respuestas a él para, con base en esas respuestas, darse cuenta y comenzar a diseñar un plan de acción específico para generar cambios concretos en distintas áreas de su vida. Definitivamente la comunicación es indispensable y debemos cuidar lo que comunicamos con la gestualidad, lo que comunicamos con las palabras. Es importantísimo tener en cuenta que se comunica muchísimo más a través del cuerpo, a través de la corporalidad, a través del tono de voz y por último, a través de lo que decimos. Sin embargo, quiero rescatar, y sé que no es el objeto de esta conversación, que puede ser pues aprendida en otra sesión que tengamos, que la conversación tiene 2 bemoles muy importantes, como lo son, en principio, el fondo y de resto, la forma. Una cosa, podemos decir lo mismo de distintas maneras y nuestro interlocutor lo va a recibir en la medida y con la fuerza y la intención que nosotros pongamos en la forma, más que en el contenido. Entonces, no siempre tenemos que estar de acuerdo en todo. No siempre 2 personas, desde la naturaleza que tengamos, a nivel de pareja, a nivel padre-hijo, a nivel organizacional, tienen que coincidir en todo. Pero lo más importante, lo que sí debe haber en resolver esas diferencias, en resolver esos conflictos, en resolver esas distintas opiniones, y eso se logra a través justamente de la conversación. Por eso, algo fundamental, además de cuidar la conversación, es que nos tomemos la tarea de preguntarle a la otra persona qué es lo que deseas, qué es lo que tú quieres, cuál es tu interés, qué te mueve en esta conversación, qué hay que yo pueda aportar a ti para tu beneficio. Sin duda alguna, eso es el descubrimiento de los intereses, que es uno de los principales elementos de negociación, evidentemente negociación, por supuesto un coaching a través del descubrimiento. Claro, de hecho, usted que tocó la parte de el fondo y la forma de la conversación, creo que es muy cierta aquella frase que dice, no es lo que dices, sino cómo lo dices. De eso se trata. Y después que las palabras ya se dicen, no se puede recoger. Es muy difícil. Así es, así es. Y también tocó el aspecto de preguntas poderosas, igualmente digno de tocar una única sesión solo para eso, es bastante interesante.
Yo pienso que una de las principales bondades de las preguntas poderosas es que son herramientas para crear conciencia en el cliente. Porque si a mí en mis prácticas me ha ocurrido, me imagino que a usted también le ha ocurrido infinidad de veces, que cuando uno hace una pregunta de esas llamadas poderosas, es que el cliente cae en conciencia como que es cierto, no me había dado cuenta de eso. Y ya eso por ahí es una puerta que se abre para ese traslado a la realidad ideal. ¿Correcto? Sí. De hecho, hay listados de preguntas poderosas. Hay preguntas, por ejemplo, cuando estás en el descubrimiento de la meta, la pregunta inmediata de que el cliente te dice la meta es preguntarle de quién depende el cumplimiento de esta. Una pregunta súper poderosa porque es lo que le va a llevar, en principio, a él a darse cuenta si está trayendo a la mesa una meta que es propia, que él puede resolver, que está dentro de su esfera, o es una meta que corresponde a otro y que está dependiendo para su cumplimiento de la conducta y el esfuerzo que otro va a hacer, que no está presente en la sesión. Por ejemplo, esa podría ser una de las preguntas poderosas. E incluso, si bien debemos ser empáticos con el cliente y evitar justamente la simpatía, con las preguntas poderosas podemos ser bien sutiles, pero cuando sea necesario, podemos hacer preguntas incluso desafiantes al cliente para que hacerle como un movimiento y que realmente se dé cuenta a veces del autosaboteo, se dé cuenta de que no está con la apertura suficiente para generar los cambios que él mismo ha propuesto que necesita. Y bueno, y es un despertar de sesión, que si bien no es la regla, pues es permitido hacer ese tipo de preguntas y de comentarios para caer en eso que te digo de es necesario que hay que hacerle a esta persona para que se dé. Y fíjese, mencionó algo también muy importante de todas las que ha mencionado, me habló de empatía y simpatía. Y esto es algo muy interesante porque esto pienso yo que se aprende a dominar precisamente con la práctica, con los estudios. Es algo que, por lo menos yo desde la perspectiva de estudiante, veo que sí hay que estudiarlo y practicarlo.